por favor, ven, Señor, ministra, sosténgame, Señor. Cambia aún la manera mía de pensar, Señor. Señor, que mis pensamientos sean tus pensamientos, que mis palabras sean tus palabras, Señor. Revélate a mí en esta mañana. Señor, por favor, que yo pueda ver claramente, Señor, todo lo que tú has hecho por mí y cómo eso beneficia mi vida y cómo esto bendice aún a otros, Señor. Por favor, revélate esta mañana, Señor, que cada uno de los que están aquí conectados, los que van a conectar dentro de un momentito, que están ahí caminando a conectarse, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, Señor, ellos nunca vuelvan a ser los mismos, Señor, sino que su vida se conecte cada día más a ti, Señor, y que ellos puedan conocer lo que tú tienes para ellos en cada momento, en cada tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi amado, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu grandeza. Alabado el nombre del Señor. Bendigo sus vidas esta mañana una vez más, a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren, y les bendigo con la palabra de Dios, les bendigo con el nombre de Dios sobre ustedes. Ayer estábamos hablando y estábamos ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 15, hicimos una lectura y estábamos diciendo que Pablo oraba por la iglesia. Y esta es una de las oraciones que Pablo hizo por la iglesia estando preso. Él no oraba para ser libre de sus prisiones naturales, pues entendía que el Señor algún propósito tenía aún en medio de esas prisiones. Así que fue a orar por la iglesia y oró para que la iglesia pudiese tener una revelación. Y la primera cosa por la cual oró por la iglesia, la vimos ayer, y es que oró para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ayer hablamos de la importancia de conocerlo a Él, no estudiarlo. Estudiarlo es una cosa, conocerlo es otra cosa, tener la oportunidad de vernos cara a cara, de saber quién es Él. Pero hoy quiero hablar lo que dice en el versículo 17, en la primera parte. Dice, para que el Dios, entonces Efesios capítulo 1, versículo 17, primera parte, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, perdón, el versículo 18, ya el 17 lo miramos, versículo 18 dice, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, estamos hablando de vuestro hombre interior, abriendo los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuál es la esperanza? Conocer el llamado de Dios es muy importante. Muchas personas piensan que el Señor les llamó solamente para ser, repito, un asistente, disfrutar de una reunión, un cántico. No, Él nos hizo un llamado especial, y ese llamado es un llamado con esperanza, ¿cierto? Que usted tenga la esperanza de a qué nos llamó. La palabra llamado es un término muy importante en el vocabulario de nosotros los cristianos. La palabra iglesia
Quiero que sepan que es una combinación de dos palabras griegas que significan llamados, llamados afuera. Es interesante. ¿Qué significa la palabra iglesia? Es la combinación de dos palabras griegas que quieren decir llamados afuera. Qué lindo. Pablo nunca se cansó de testificar que Dios lo había llamado, pero siempre escribió: me llamó por su gracia. Gálatas capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Gálatas capítulo 14, capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: y en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, Él me llamó por su gracia. ¡Qué tremendo! Si había una persona más estudiada y más preparada en las leyes, preparada en el estudio del Torá, era este hombre. Aventajaba a todos los de su época en su nación. Era celoso, perseguía y seguía las tradiciones de sus padres. Pero él dice, cuando a Dios le agradó, Él me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Sabe? Eso fue lo que hizo el Señor contigo. Te llamó. Esta invitación a estar en este tiempo devocional no es una invitación solamente nuestra. Él te llamó, Él te separó y te separó para que tú seas un testimonio de Él. Y no te llamó porque eres mi amigo, no te llamó porque eres un buen cristiano, no te llamó porque eres una persona disciplinada, no te llamó porque como eres tan especial. No, te llamó por su gracia, porque Él así lo deseó. Y esto también se lo recordó a su discípulo Timoteo. Él les dijo, el apóstol Pablo le dijo: Timoteo, acuérdate que tú tienes un llamado. Y yo hoy estoy hablando con algunos de ustedes, o más bien con todos ustedes, y diciéndoles que ustedes tienen un llamado. Y que yo también quiero orar para que los ojos de su entendimiento puedan ver y entender claramente que ustedes han tenido un llamado de parte de Dios, pero no un llamado a ser simplemente parte de una iglesia o de una comunidad o de un grupo de cristianos. Te hizo un llamado santo, te hizo un llamado con esperanza. Y mira lo que le dice a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, segunda de Timoteo 1, 9. Quien nos llamó, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y antes de los siglos. ¿Escuchó? Él nos llamó con un propósito. Y esa es la oración mía en esta mañana. Que usted pueda ver el propósito, que usted pueda ver la esperanza con que usted fue llamado. Usted no es simplemente un cristiano más. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. El Señor nos sacó del lugar donde estábamos a un mejor lugar, pero lo hizo con un propósito.
Quiero que mires, por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 3. Y esta palabra es para confirmarnos. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas todas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Amigo, tú no escogiste a Dios. Tú no decidiste, bueno, yo escojo a Dios. No, alguien oró por ti. Alguien estuvo pidiendo al Padre y el Espíritu Santo vino y dio sensibilidad a tu vida para que tu espíritu se conectara con el Espíritu de Dios. Y tu espíritu ha sentido un llamado de Dios, y es un llamado poderoso, un llamado de excelencia. El Señor nos llamó por su gracia y no por ningún mérito nuestro. El apóstol Pablo, al escribirnos esta carta, quiere que comprendamos cuál es la esperanza, la que tenemos como resultado de ese llamado. Hay una esperanza. El llamamiento que tenemos en Cristo nos asegura un futuro agradable. Nos asegura un futuro agradable. ¿No se ha sentado alguna vez a pensar? Su alma se empieza a inquietar. ¿Y qué será de mi futuro? ¿Y qué será de mi vejez? ¿Y qué será del día de la muerte? ¿Y qué pasará? Pues yo te voy a decir, como tú has sido llamado por Dios, Él te dice, no te preocupes, yo te he llamado con un llamado que produce una esperanza gloriosa. Y esa esperanza, alabado el nombre del Señor, es que tienes un futuro excelente. Alabado el nombre del Señor, un futuro agradable. Nuestra esperanza es el regreso de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. Usted y yo debemos estar seguros que el Señor viene por su iglesia. Mi amigo, si usted por primera vez está aquí con nosotros, porque alguno de los que está aquí te invitó a estar en esta devocional, en este tiempo de oración, quiero decirte, este es un grupo de personas llamadas a servir a Dios por su gracia, pero que tenemos una esperanza, y una esperanza viva. Y es que el Dios que adoramos, el Señor que está en nuestro corazón, el Espíritu de Dios, está preparando nuestra vida para un encuentro maravilloso con nuestro Creador. Esa es nuestra esperanza viva. Y yo los aliento hoy con esto. Déjeme leer y vaya conmigo si puede. Tome nota de esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, y vamos a mirar hasta el 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Hermanos, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Escuche, usted fue llamado, usted tiene esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estemos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras: yo tengo una esperanza viva. Sea que muera, pero cuando un día venga el Señor, dice la Biblia que los que hemos muerto en Cristo Jesús resucitaremos primero. Pero si el Señor llega a venir antes, pues nosotros, los que estamos en Cristo, seremos arrebatados juntamente con Él. Parece que fuera una historia fantasiosa, pero te voy a decir, mi esperanza es una esperanza viva, es una esperanza real. Nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos perdidos y no teníamos ninguna esperanza. Nada, no teníamos ninguna esperanza. Efesios capítulo 2, versículo 12 nos dice, Efesios 2:12 nos dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos, de las promesas. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando yo voy por las calles, ¿sabe qué veo? Veo muertos espirituales caminando al lado mío. Cuando estoy en la gasolinera, veo muertos espirituales caminando al lado mío. El Señor quiere darles vida para que sean vivos y vivos con esperanza. Ustedes ya están vivos. Ustedes ya están conectados con Dios. El Señor ya conectó su espíritu con el Espíritu de Dios. Ustedes tienen esperanza y tienen una esperanza viva. Ustedes ya no están allí en el mundo simplemente para crecer, comer, multiplicarse y morirse. No, tenemos nosotros una esperanza viva. Pero esa esperanza está en Cristo Jesús. Esa esperanza está en Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 3. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, mira lo que dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Bendito sea nuestro Dios, que a través de nuestro amado Jesucristo, según su poder, su misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Sabe? La ciudad de Éfeso era una de las ciudades más ricas de su época. Era como casi la capital del mundo en ese momento. Ellos alardeaban mucho de sus riquezas, pero su alardear era principalmente porque había un templo grandísimo. Era el templo de Diana y era una de las maravillas del Antiguo Testamento. ¿Sabe? Hoy hay un exceso, hay un gran paraíso de piedras, de ruinas, de arqueología posiblemente,
pero esas riquezas del pasado, ese esplendor desapareció. Pero te voy a contar algo. Los creyentes que leyeron la carta que Pablo le escribió a los Éfesos, hoy viven y viven en el Señor y no están muertos. Ellos están vivos y permanecen porque tuvieron la esperanza viva. Y la esperanza no era en las riquezas, no era en nada material, no era en nada aquí presente. Su esperanza estaba puesta en Cristo Jesús. Hermano, ¿tu esperanza es lo que ve? ¿Su esperanza es lo que consiguió, lo que ahorró en la vida? ¿Su esperanza está puesta en sus hijos, en su iglesia, en su pastor? Pues hoy pido al Señor que sean abiertos tus ojos espirituales, tus oídos, tus sentidos, para que veas a cuál esperanza fuisteis llamados. A una esperanza viva, alabado el nombre del Señor. Por eso dice la Escritura en 1 de Juan 2:28: y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, siendo avergonzados el día de su venida. Yo me aferro a una esperanza, no como se nombra la esperanza aquí. Vamos a ver si pasa. Esperemos a ver si sucede. No, esa es una esperanza falsa, una esperanza que puede ser, que no puede ser. Mi esperanza es viva, es fiel y es verdadera. Yo sé que mi Redentor viene por ti y viene por mí. Que tus ojos sean abiertos y que por la misericordia de Dios usted mantenga esa esperanza viva y se mantenga fiel. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando usted tiene esta esperanza en Él, usted se purifica en Él, así como Él es puro. Porque yo tengo una esperanza viva. Yo sé para dónde voy. Si yo tengo un viaje, yo voy preparando la maleta. Yo voy organizando mis cosas. Porque, escúchame, no es si acaso viajo. Yo ya tengo los boletos en mi mano. Yo ya tengo el pasaje que lo compró mi amado. Y para seguridad, estoy sellado con el Espíritu Santo como propiedad de Él. Y no es si acaso me voy, es que ya pronto me iré. Alabado el nombre del Señor. Sea que Él venga, sea que nos lleve, tenemos una esperanza viva. El hecho es que un día veremos a Cristo y seremos como Él. Por eso, motívese, empújese, oblíguese a vivir como Cristo hoy, porque Él quiere que seamos a su imagen y a su semejanza. Así que haga un ejercicio, a menos que estés manejando, no lo vayas a hacer, por favor. Deje lo que está haciendo y ponga sus manitos en sus ojos y dígale: Señor, por favor. No son los ojos físicos, pero te ruego por favor que abran los ojos espirituales míos, para que yo pueda ver, Señora, cuál fue la esperanza a la cual tú me has llamado. Señor, una esperanza viva. Anhelo verte, Señor. Abre mis ojos espirituales. Señor, cierro mis ojos naturales
para que mis ojos espirituales puedan ver. Te agradezco porque me has llamado, Señor. Ayúdame a ser fiel a este llamado. Ayúdame a caminar en honor con este llamado. A darle honor a este llamado, Señor. Ayúdame, Señor. Te agradezco. Te agradezco. Porque de entre tantas personas se te ocurrió llamarme. Y puedo certificar que no fue por nada que yo haya hecho, ni por mis capacidades. Me llamaste por tu gracia, Señor. Muy amable, Señor. Permite que tu Santo Espíritu afirme mis pies y yo me aliente cada día que pienso en nuestro encuentro. Gracias, Señor. Yo bendigo tu vida en esta mañana. Y me uno con Pablo. Y únase con Pablo y empecemos a orar por la iglesia en general. Seamos unos intercesores por un minuto. Y dígale, Señor, por favor, me uno con Pablo, Señor, con esta carta que escribió él, con esta oración que él hizo. Nos unimos en una misma voz a orar por la iglesia, Señor. Primero para que te conozcan, Señor. Para que la iglesia te conozca, Señor. Y también para que sean abiertos los ojos de su entendimiento y reconozcan el llamado con el cual tú les has hecho. Un llamado a una esperanza viva, Señor. Oramos por aquellas personas que están vivas, pero que tienen vendas de muerto. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a orar por ellos y a quitarles esas vendas para que se conecten contigo. Señor, yo proclamo una iglesia madura, lista y preparada para el encuentro contigo, Señor. Allá en Estados Unidos, allá en España, allá en México, allá en Costa Rica, allá en Dominicana, Señor, allá en Uruguay, Padre, aquí en Colombia, Señor, y en los lugares donde esta oración vaya a llegar algún día, Señor, que la gloria tuya escuche nuestras oraciones. Empieza por nosotros. Empieza conmigo, Señor, y bendice la iglesia. Trae ese despertar que solo puedes hacerlo tú, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mañana miraremos algo más. Que el Señor les bendiga, les guarde y que tengan un feliz día para la gloria de su nombre. Muchas bendiciones.